Got it. Voy a compartir mi pantalla un momento. Bueno, muchas gracias por la invitación. Como dijeron anteriormente, mi nombre es John Alejandro Castro Correa. Soy ingeniero electrónico de la Universidad Francisco de Paula Santander en Cúcuta, Colombia. Actualmente estoy realizando mis estudios de maestría y doctorado en la Universidad de Delaware, en Estados Unidos. Espero obtener mi título de maestría a final de este año y mi título de doctorado en unos 2 o 3 años. Para hoy yo les pensaba mostrar un poco sobre los resultados y la investigación que estoy realizando, pero por temas de derechos de autor y algunas cláusulas de confidencialidad no estoy habilitado de mostrar resultados que no han sido previamente publicados. Entonces para hoy les traigo un poco de teoría y aplicaciones de las redes neuronales de grafo, que son un tipo de redes neuronales artificiales que sirven como extensión de las redes neuronales de convolución, que son muy utilizadas actualmente. Para hoy les tengo preparado el siguiente contenido. Primero voy a dar una pequeña motivación, una pequeña introducción de lo que espero que vean que son las redes de convolución y las redes de grafos. Seguidamente les voy a hablar sobre la teoría de grafos, una introducción de qué es un grafo, cuáles son los componentes de los grafos y algunos componentes matemáticos muy importantes para la teoría. Seguidamente el aprendizaje automático, una pequeña introducción y qué es lo que esperamos obtener utilizando las redes neuronales de convolución o las redes neuronales de grafo. Y finalmente les voy a mostrar algunas aplicaciones de las redes neuronales de grafo. En inglés es Graph Neural Network. Vamos a comenzar con la motivación. Como mencioné anteriormente, las redes neuronales convolucionales son muy utilizadas en el área de inteligencia artificial y de aprendizaje automático. Para este tipo de redes neuronales, lo que solemos utilizar son series de tiempo o sonido, señales como estas, o imágenes. Simplemente una imagen que es una imagen conformada por píxeles. Si nos fijamos bien, esta señal de sonido que tenemos aquí, podemos verla de cierto modo como esta cuadrícula en una dimensión. Cada uno de estos círculos en esta cuadrícula corresponde a cada uno de los valores que encontramos en esta señal. Pero fijémonos en algo muy importante. Cada uno de esos valores están distanciados equitativamente, son equidistantes uno con el otro. En las imágenes tenemos algo similar. Cada uno de los píxeles de estas imágenes se pueden representar como los círculos en este diagrama, que es una cuadrícula en 2 dimensiones, y cada uno de los píxeles de la imagen está correlacionado con el píxel más cercano de algún modo. ¿Qué es lo que nos da los colores de las imágenes? Bien, en este caso las redes neuronales de convolución funcionan perfectamente en este tipo de dominios. Sin embargo, no todos los conjuntos de datos que utilizamos actualmente se encuentran tan bien estructurados, en una forma tan perfecta, sino que pueden ser irregulares. Como por ejemplo, las redes sociales. Este es un ejemplo. Digamos que esto es Facebook. Y que cada uno de estos usuarios está conectado a la red. Este usuario de aquí tiene un amigo en Facebook y comparten cierto vínculo. Esta otra persona en Facebook tiene muchos otros amigos que no necesariamente están correlacionados con la primera persona. Y también tienen ciertos vínculos. Y así sucesivamente. Así es la red de Facebook. Se extiende de una manera enorme y cada uno de los usuarios está conectado con otro de alguna forma. De cada uno de los usuarios, Facebook suele tomar o medir las preferencias o los gustos de esa persona entre otro tipo de variables. En este caso, digamos que son preferencias y gustos. Y como les dije anteriormente, existe cierto vínculo entre una persona y otra en la red social de Facebook. Otro ejemplo es los datos del consumo eléctrico. Este es un mapa del estado de Minnesota en Estados Unidos y es
un mapa en donde se muestran, los puntos en el mapa representan las centrales eléctricas que se encuentran en el estado. Y en cada una de las centrales estamos midiendo el consumo energético o la generación de energía que está dando esa central. Las líneas en este mapa corresponden a esa relación que existe entre una y otra central eléctrica en el estado de Minnesota. Otro ejemplo son los datos de temperatura. Podríamos decir que en esta área nosotros ponemos sensores de temperatura, y estamos midiendo los datos de temperatura en diferentes posiciones, diferentes ubicaciones en este terreno. Esos sensores no están localizados y no están dispuestos en una forma perfectamente regular, como en el caso de las imágenes que les mostré anteriormente, como para las redes neuronales de convolución, sino que están puestos de una forma irregular, están espaciados, la distancia entre ellos es diferente entre uno y otro. Y el último ejemplo que les tengo son los datos de movilidad. Por ejemplo, estos son los datos de tráfico en Estados Unidos, en donde hay diferentes regiones en donde la concentración de tráfico varía dependiendo de la región. La concentración no es la misma en todos lados. Para este tipo de datos, las redes neuronales de convolución no son tan buenas, debido a que, si se fijan en este ejemplo de las redes sociales, los nodos de este grafo no están puestos de una forma perfectamente simétrica, como en una cuadrícula, como en el caso de la imagen, sino que están puestos de una forma irregular. Por tanto, una red neuronal de convolución no puede aplicarse aquí, dado que el procesamiento que utiliza ese tipo de algoritmo no es idóneo para la estructura de este tipo de datos. Y es por esto que se inventaron las redes neuronales de grafos. Entonces, en vez de tener un dominio regular, lo que utilizamos en este tipo de redes son grafos. Utilizamos teoría de grafos en conjunto con aprendizaje automático para poder realizar técnicas de clasificación, predicción y también segmentación, por ejemplo. De ahí ya sé la importancia de las redes neuronales de grafos. Ahora que sabemos un poco más de esto, vamos a ver un poco de la teoría detrás de los grafos. Esto que vemos aquí es un grafo. Este tipo de modelos son representados con esta letra G y están compuestos por vértices, está delimitado por la letra V. En este caso tenemos 6 vértices, B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Y también tienen aristas. Estas aristas simplemente son estos enlaces que se ven aquí entre los pares de nodos y que nos confirman que existe cierta correlación entre uno y otro de los vértices en el grafo. Entonces podemos ver, por ejemplo, que el vértice 2 comparte relación con el vértice 3, con el vértice 1, con el vértice 6, pero no comparte relación con el vértice 5 o el vértice 4, por ejemplo, de forma directa. Como les dije anteriormente, estos puntos se llaman vértices o nodos, es un conjunto de vértices, y están delimitados por B sub i. Esta i de aquí corresponde a cada uno de estos números, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y la cardinalidad, que es simplemente el número de elementos en este conjunto, es igual a n. En este caso, n es igual a 6, porque tenemos 6 vértices. Las aristas o enlaces, en inglés se llaman edges y links, simplemente son estas líneas que están uniendo los nodos dentro del grafo. Y nos representan una relación entre cada uno de ellos. También tenemos esta variable W, que simplemente es una magnitud que describe el nivel de relación entre un par de vértices. Por ejemplo, entre el vértice 3 y el vértice 4, esto vale 1, de 2 a 3 vale 1 también, y así sucesivamente. Este número puede ser cualquier número real, puede ser positivo, puede ser negativo, pero cuando es igual a 1,
Cuando todos son igual a 1, se dice que el grafo no tiene peso. Y es el tipo de grafo más sencillo de analizar. Entonces, en este caso, vamos a analizarlo de esa forma. Vamos a decir que cuando existe una relación, cuando existe un enlace entre dos vértices, esto vale 1, y cuando no existe un enlace, el valor simplemente es 0. De este modo, entonces, podemos definir la matriz de adyacencia. Esta es una matriz que se llama así y está denominada por la letra A. Y simplemente nos muestra, lo que hace es mostrarnos los enlaces que existen en el grafo. Entonces, un valor es igual a 1 si existe el enlace, y si no existe el enlace vale 0. En otras palabras, es esta matriz. Si se fijan, las filas de la matriz y las columnas de la matriz corresponden a cada uno de los vértices del grafo. Es decir, tenemos una matriz n por n, en este caso 6 por 6. Y, por ejemplo, si nos fijamos en la primera fila, vamos a ver que el vértice 1 está conectado con el vértice 2, con el vértice 4 y con el vértice 5. Entonces, para cada una de esas conexiones, simplemente ponemos un 1, como en la matriz. Para el vértice 2 hacemos lo mismo. El vértice 2 está conectado con el 1, con el 6 y con el 3. Así que ponemos en el 1, en el 3 y en el 6. Y así sucesivamente hasta llenar la matriz. Simplemente nos está describiendo cuando existe una relación, una conexión entre un par de vértices. Si existe o no existe. Eso es todo. Esta matriz de aquí es una matriz simétrica, lo que significa que si se mira de este modo, acá, así, 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 los valores que están ahí van a ser palíndromos, son iguales, son simétricos. Existe otra matriz llamada la matriz de grados. Esta matriz está denominada con la letra D, y por definición es una matriz diagonal, que nos indica los grados de cada uno de los vértices. Con grados me refiero simplemente a la cantidad de vecinos que cada vértice tiene. Un vecino es simplemente un nodo que está conectado con el nodo original. Por ejemplo, los vecinos del nodo 3 o del vértice 3 son el vértice 4 o el vértice 2. Para el vértice 1 son el vértice 2, el vértice 4 y el vértice 5. Entonces, para el 1 tenemos el 2, el 4 y el 5, tenemos 3 vecinos, así que es lo que ponemos aquí, 3. Para el 2 tenemos 1, 2 y 3, ponemos 3. Para el 3 tenemos 1 y 2, ponemos 2 y así sucesivamente para cada uno de ellos. Por definición es una matriz diagonal y los elementos diagonales son positivos, por definición también. Una vez introducidas estas matrices, la matriz A y la matriz D, la de adyacencia y la matriz de grados, podemos definir otra representación de grafos que es muy, muy importante, que es el laplaciano, la matriz laplaciana de grafos. Y esta es muy importante porque nos permite realizar teoría espectral de grafos, que al final vamos a ver que son las convoluciones, y esas son muy utilizadas para la inteligencia artificial, para las redes de convolución normales y para las redes convolucionales de grafos. Simplemente es la resta entre la matriz D y la matriz A, una resta normal de cada uno de los términos de la matriz, y vamos a obtener una matriz como esta. Es una matriz simétrica, los elementos fuera de las diagonales no son positivos, y los valores de cada fila suman 0. Si yo sumo esto, 3 menos 1, menos 1, menos 1, da 0. Menos 1 más 3, menos 1, menos 1, da 0 también. Y así para todas las filas. Esta matriz es muy importante. Tal como hablé en la parte de la motivación, en cada uno de estos vértices nosotros estamos midiendo ciertos valores, que son señales. Por ejemplo, no sé, digamos que esto es una red de sensores inalámbrica, una red de sensores que está midiendo datos de temperatura. Entonces, esto es un sensor que está puesto en el bosque, otro sensor que está allá, otro sensor, otro sensor, otro sensor, y así. Y cada uno de esos sensores está midiendo un dato de temperatura.
tal que así. Entonces, en cada punto de esos tenemos un dato de temperatura. Si tomamos la matriz laplaciana que les mostré anteriormente y la multiplicamos por esas señales, que simplemente es un vector columna con los datos medidos, vamos a obtener una expresión así. Y también tenemos una forma cuadrática de ese laplaciano que nos permite medir el suavizado en el grafo. ¿Qué tan brusca es la señal que estamos midiendo, el cambio de la señal que estamos midiendo aquí con respecto al que estamos midiendo aquí? Que si esto es positivo, pasó bruscamente a ser, perdón, si esto es negativo, pasó a ser bruscamente un valor positivo. ¿Qué tan brusco es ese cambio? Eso es lo que nos mide esta expresión de acá. Con esto se puede hacer la transformada de Fourier también. En la parte tradicional simplemente tenemos esta derivada. Las funciones propias o eigenvalues en Fourier son estas, y esta es la transformada de Fourier. No voy a entrar mucho en detalle en esto porque no es tampoco tan relevante. Y en los grafos tenemos un operador laplaciano, unas funciones propias o eigenvalues también, y la transformada de Fourier, que es muy similar a la normal, solo que utilizamos sumatorias, porque en los grafos estamos midiendo señales discretas. Esta parte del filtrado es importante porque nos permite ver la definición de convolución en los grafos, y vamos a hacer una comparativa entre la parte tradicional y los grafos. Tenemos la función, y a esa función le aplicamos una transformada de Fourier para pasarla al dominio de la frecuencia. De ahí aplicamos un filtro G en ambos casos, que simplemente es multiplicar la función que tenemos aquí, la señal, en el dominio de la frecuencia por ese filtro, y aquí también. Y al final utilizamos la transformada inversa de Fourier, básicamente las fórmulas que les mostré anteriormente, para obtener la función filtrada. Que, palabras más, palabras menos, esto es convolución, que esas son utilizadas para las redes neuronales de convolución, y también esta expresión de aquí son utilizadas para las redes neuronales de grafo. Es un poco más complejo que en el ámbito normal, por eso no es tampoco tan sencillo, pero esta es la expresión que utilizamos al final del día. Con estos conocimientos básicos de la teoría de grafos, simplemente de ahí lo que quiero que tengan en cuenta es la matriz de adyacencia, la laplaciana y también la parte de la convolución. Vamos a ver un poquito del aprendizaje automático, qué es y qué esperamos obtener. Eso es un poco más didáctico, más fácil de entender. Tenemos tipos de aprendizaje automático. Tenemos el aprendizaje supervisado, que son las redes neuronales más normales que podemos ver. Tenemos el aprendizaje no supervisado, que es agrupamiento, o en inglés es clustering. Simplemente es como técnicas para agrupar datos, tal que así en la gráfica. Y tenemos el aprendizaje por refuerzo, que simplemente tenemos un agente, realizamos una acción, el ambiente responde a esa acción y obtenemos una recompensa de ello. Aquí hacemos el aprendizaje a través del error. En inglés se llama reinforcement learning. Como estamos hablando de redes neuronales de convolución y las redes de grafo, pues vamos a hablar específicamente del aprendizaje supervisado. Para este tipo de aprendizaje se utiliza un conjunto de datos y unas etiquetas. Por ejemplo, esto. Tenemos un conjunto de datos de entrenamiento. Con estos conjuntos de datos vamos a entrenar nuestra red neuronal, y cada uno de estos conjuntos, cada uno de estos datos, en este caso imágenes, está etiquetado con cada una de estas clases. Si se fijan, toda esta columna corresponde a avión, todas estas automóviles, y así sucesivamente hasta la última, que digamos que son camiones. Entonces, esta imagen está emparejada con su etiqueta avión. Esta de aquí está etiquetada con su etiqueta venado. Esta de aquí con barco, y etcétera. Y utilizando esa pareja de dato y etiqueta es que entrenamos nuestra red neuronal. ¿Cómo la entrenamos? ¿Cómo funciona el aprendizaje supervisado? Tenemos nuestros datos de entrenamiento, nuestras etiquetas. Normalmente lo que se hace es, de estos datos de entrenamiento,
lo que hacemos es sacar vectores de características. Más adelante voy a explicar un poco mejor qué son estas características de las que estoy hablando. Y utilizando esas características obtenidas de ese conjunto de entrenamiento, de conjunto de datos de entrenamiento, y las etiquetas, pues aplicamos un algoritmo de aprendizaje automático, una red neuronal. Aplicamos un proceso iterativo para al final obtener un modelo predictivo, que simplemente es la misma red neuronal, pero ya una vez ella es la misma red neuronal, pero ya cuando ha aprendido de estos datos. O sea, todos estos enlaces que se ven aquí en esta red neuronal cambian con el entrenamiento y al final queda un modelo final que ya ha aprendido toda esta información que le hemos pasado acá. Después de ello, lo que hacemos es aplicar una imagen de prueba, que en este caso es el gato que ven en la slide. Y también extraemos unos vectores de características. Le pasamos eso a nuestro modelo predictivo y al final lo que esperamos de esta red neuronal entrenada es la etiqueta esperada, que es gato. Yo espero que al ingresar esta imagen, la red neuronal me diga que es un gato. En este caso estoy haciendo una clasificación de imágenes. Se pueden tener otro tipo de aplicaciones como predicción de eventos o también segmentación de imágenes o muchas otras aplicaciones como reconocimiento de audios también. Entonces, en síntesis es, yo tengo esta entrada, tengo una red neuronal y espero que esa red neuronal me diga que esta imagen es un gato. Pero, ¿qué atributos tiene en cuenta la red neuronal para predecir correctamente que esta imagen es un gato? Ahí es donde vamos a esos vectores de características que les mencioné anteriormente y que prometí iba a mostrar, a explicar mejor. Esos vectores de características son simplemente ciertas, valga la redundancia, características de la imagen que son propias de ella y que ayudan a identificarla dentro del conjunto de datos. Entonces, por ejemplo, de este gato tenemos los contornos de este gato, también podrían ser las esquinas que tiene la imagen en ciertas partes. También tenemos los promedios de intensidades de píxeles si queremos tener otra característica, la simetría de los ejes X y Y, qué tan parecido es esta región de la imagen con esta región de la imagen o con esta región de la imagen o esta otra. Entonces, esas son las características que la red neuronal está utilizando para poder aprender, por ejemplo. Con esto vamos a ir un poquito más lejos, que son las redes neuronales convolucionales. Las necesito explicar para para que ustedes vean la diferencia entre la diferencia con las redes neuronales de grafo. Una red convolucional es una red profunda, tiene muchas capas, en inglés layers, y básicamente para esto estamos utilizando el proceso de convolución, lo que expliqué anteriormente en la parte de filtrado. Entonces tenemos esta imagen y a esa imagen le aplicamos un filtro y estamos realizando la convolución y sacando las características de esa imagen utilizando esa convolución. Luego aplicamos un muestreo y podemos aplicar otra vez convolución y muestreo hasta llegar a una capa lineal al final. Y ahí sacamos la salida, que es la etiqueta, el gato en este caso. No necesariamente tiene que ser convolución, muestreo. Esta capa de muestreo puede estar presente o no puede estar presente, no importa. Y también hay otras funciones que se pueden aplicar en medio de estas etapas. Estas redes de convolución pueden tener 2 o muchas más capas. Pueden llegar a ser incluso hasta 100 capas de convolución y muestreo. Y si se ve desde un punto matemático, entonces tenemos la entrada, que es esta imagen de aquí, representada por X. Digamos que eso es igual a H, una matriz H. Y esa matriz H la estamos convolucionando con el filtro W.
y le estamos aplicando una función, que es una función de activación. Al aplicarle esto, estamos obteniendo una salida. Esta salida corresponde a este mapa de características de acá. En la segunda capa, estamos aplicándole a esa salida otro filtro diferente. Y estamos obteniendo otra salida diferente, que sería este mapa de características de acá. Y así sucesivamente hasta llegar a la salida, que es la etiqueta, gato en este caso. Como dije anteriormente, existen muchas capas ocultas en esta red de convolución. Pueden ser utilizadas para conjuntos de datos muy grandes. Pueden utilizarse imágenes como datos de entrada o también señales de sonido, como los mencioné en la parte de la motivación. Y son arquitecturas complejas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de conceptos de convolución, conceptos de muestreo, reiterado una y otra vez. Puede ser algo medianamente complejo. Este tipo de redes se pueden implementar en Python, en MATLAB, en Julia o en cualquier otro lenguaje de programación. Python es muy popular. Yo para mis trabajos suelo utilizar PyTorch como entorno de trabajo. También pueden utilizar TensorFlow y la base de Keras que funciona con TensorFlow. Hay mucha documentación y también en GitHub pueden encontrar muchos códigos que le pueden ayudar a conocer un poco mejor de estas arquitecturas desde un punto de vista de programador o de ingeniero de sistemas. No es tan complicado como se puede ver en la matemática, es un poco más sencillo, pero siempre es importante saber cómo la parte matemática detrás de cada una de estas cosas. Aquí quiero explicar un poquito mejor qué es la convolución de una forma más didáctica. Entonces, supongamos que esta parte en verde, esta matriz en verde, es nuestra imagen del gato. Y esta pequeña matriz que ven aquí moviéndose es el filtro W. Entonces la convolución simplemente es tener la imagen completa y tener un pequeño filtro que pase por toda la imagen, que la recorra y que aplique una combinación lineal, que básicamente es la multiplicación de cada uno de los elementos de esta forma y la suma de todos ellos, para al final generar un valor por cada uno de esos movimientos del filtro. Como acá. Al principio, al principio realiza el 4, el 3, el 4, el 2, el 4, el 3, conforme se va moviendo. Lo que se está haciendo es esta operación de aquí abajo, que en términos matriciales es la convolución. W convolucionado con H. Este es el vector de características. En este caso, la red de convolución obtiene las características basado en esta etapa de convolución. Esta función de aquí se llama función de activación y simplemente tomemos por ejemplo que tenemos esta señal de entrada, esta matriz de entrada, y al final obtenemos esta matriz de salida. Lo que hace esta función de activación es eliminar todos los elementos negativos de la matriz y convertirlos en 0. Eso es todo. Y en la parte del muestreo, la operación en inglés se llama pooling y puede hacerse con el valor máximo o el valor promedio. Entonces lo que se hace es, suponiendo que esta es la imagen de entrada, lo que hacemos es pasar, en este caso, un filtro 2x2 que nos delimita cada uno de los colores de la imagen. Y si estamos obteniendo el valor máximo, entonces lo que hacemos es coger solo el valor máximo en la región. Entonces, en esta región roja, el 6, o rosada, el 6. En esta región verde, el 8. En esta región amarilla, el 3. Y en esta región azul, el 4. Si estamos hablando de promedio, entonces lo que se hace es promediar los 4 valores. Y se reporta el promedio de esos 4 valores en cada región, en cada color. Esta es la matemática detrás de esto. Simplemente es una combinación lineal del filtro que está pasando por encima de la imagen. Y eso se repite en cada capa. Son estas cositas que les estoy mostrando aquí, estas fórmulas.
El proceso de optimización de estas redes neuronales, pues, es sencillo, es un proceso iterativo. Si estamos en Python es como un ciclo for y se hace todos esos procesos de convolución y demás que les mostré anteriormente. Y es una propagación hacia adelante. Yo lo que hago es, tengo mi red sin entrenar y lo que hago es ingresar todo el conjunto de datos que tengo, todas las imágenes de entrenamiento que tengo. Esas imágenes de entrenamiento me van a llevar a ciertas predicciones que pueden ser correctas o erróneas. De ahí viene el proceso de aprendizaje. La red al principio va a fallar mucho, pero a través del tiempo esperamos que la red aprenda de estos datos que estamos ingresando y que el error sea menor. Luego lo que hace es hacerse un cómputo del error, dependiendo de la aplicación, si se quiere hacer clasificación o se quiere hacer regresión, que es predicción de datos, se utiliza una función de costo o una función de error diferente. Para el caso de clasificación utilizamos el cross entropy, que es la entropía cruzada, no sé, en español sería algo así. Y para el caso de la regresión o la predicción de datos se utiliza el mean square error, que es el error cuadrado medio en español. Entonces se utilizan esas fórmulas y se computa el error y ese error al final se retropropaga. Entonces va a ir desde al final de la red hasta el principio de la red. Y se hace una especie de actualización de todos los elementos de la red neuronal. Y vuelve a comenzar el proceso. Y se itera y se itera y se itera hasta que el error en la red neuronal sea muy bajo y podamos terminar el entrenamiento. Esa optimización en forma de gráfica se ve más o menos así. En el eje Y estamos viendo el error y en el eje X son los elementos de la red neuronal. Entonces, al principio, cuando comenzamos a entrenar nuestra red, comenzamos en este punto de la gráfica y a medida que ese proceso iterativo se está realizando, pues vamos bajando en esta gráfica hasta llegar aquí. Esto se llama mínimo global de la función de costo o de la función de error. Lo que queremos es minimizar el error de entrenamiento. En 3 dimensiones se ve algo similar, que es algo similar a un cono, pero sin la punta de abajo. Y es simplemente igual. Comenzamos desde aquí y queremos llegar hasta el fondo de esta forma tridimensional. Sencillo. Entonces, a medida que hacemos ese proceso iterativo, vamos bajando en la curva hasta llegar al fondo. Y este fondo nos indica que nuestra red ya fue entrenada correctamente y que ha aprendido del conjunto de datos de entrenamiento, en este caso las imágenes que estábamos utilizando anteriormente, la de los gatos, aviones, perros, etc. Las redes neuronales de grafo son un poco diferentes a las de convolución, dado que en este caso estamos utilizando dominios irregulares. Es un poco más complejo, la matemática es un poco más compleja, pero al final programando el funcionamiento es similar al de las redes de convolución. Entonces tenemos un grafo de entrada y tenemos varias capas, en inglés layers se llaman. Este ReLU de aquí son esas funciones de activación que les mostré, las que eliminan los valores negativos de las matrices, en este caso de los grafos. Y para este enfoque utilizamos la matriz de adyacencia y la matriz de características, que simplemente es el grafo de entrada. Entonces lo que hacemos aquí es realizar esas convoluciones para cada uno de los elementos del grafo. Si se fijan, aquí se realizó la convolución para este elemento, después para este, así sucesivamente hasta llegar al último elemento del grafo. Le aplicamos la función de activación y aquí también estamos haciendo más convoluciones. Es una segunda capa de convolución. Aquí le aplicamos la convolución a este, la convolución a este y la convolución a este. Y al final obtenemos nuestra salida, que es similar, la etiqueta de si es cierta cosa, si es un gato, si es un perro, o cualquier otra cosa. Matemáticamente es similar, es un proceso de convolución, una multiplicación de matrices en frecuencia.
Utilizamos la matriz normalizada de adyacencia, utilizamos nuestros vectores de características, en este caso son H's, y el filtro, que en este caso es W. Entonces hacemos esa operación de convolución para cada una de las capas y al final obtenemos una salida. Es muy similar, pero en ese caso estamos utilizando esos conceptos de teoría de grafos que les introduje al principio de la charla. ¿Cómo se hace la actualización de cada uno de los elementos del grafo? Bueno, digamos que tenemos este grafo y queremos hacer la actualización de este elemento, es decir, la convolución. Entonces, no sé si recuerdan cuando les mostré sobre las redes de convolución, aquí tenemos una fórmula muy similar a la que les mostré en aquella parte, solo exceptuando que aquí estamos haciendo la sumatoria solamente para los vecinos de este nodo. Los vecinos se refiere los otros vértices que también están conectados a este. Que sería en este caso este de aquí, este de aquí, este de aquí y este de aquí. Esta es la parte roja. Aquí dividimos sobre una constante de normalización que mediante el proceso iterativo de optimización se aprende por ella misma. Y este de aquí es el cómputo del vértice con el mismo. A toda esta expresión le aplicamos una función de activación y eso sería para una capa. Para una capa. Para la siguiente capa se hace exactamente lo mismo y así para todas las capas que tengamos dentro de la red de grafos. Y entonces con esto, pues obviamente este grafo podemos obtener la representación matricial utilizando el laplaciano. Es decir, pues cuando estamos programando en MATLAB, en MATLAB o en Python, no vamos a utilizar algo tan complejo como esto, sino obviamente la matriz de laplacianos y la matriz de adyacencias. Por eso fue que les hablé un poco sobre aquello, que es muy similar a lo que hacemos también para las redes de convolución. Se pueden realizar las multiplicaciones de matrices y es una implementación eficiente. Finalmente, algunas aplicaciones de las redes neuronales de grafos. Tenemos esta red y esta red nos puede servir para la clasificación de nodos. No sé, pongamos como ejemplo que tenemos una red de sensores inalámbrica que está midiendo datos de temperatura en un bosque. Entonces, cada uno de estos elementos en este grafo es un sensor que está midiendo temperatura. Entonces, con este tipo de algoritmo podríamos, en teoría, clasificar esos sensores. No sé, por lo menos clasificarlos dependiendo del funcionamiento. Si un sensor dentro de la red no está funcionando correctamente, o si está entregando datos erróneos, o si está apagado. Se puede hacer clasificación de grafos. Pues no todos los grafos son iguales, entonces se podría hacer la clasificación de los grafos. Si este grafo es diferente a cualquier otro que ingrese dentro de la red neuronal. O se podría hacer predicción de enlaces. Recuerden que los enlaces son estas líneas que me están uniendo los vértices del grafo. Esto es muy utilizado en la parte de química o química computacional, en la parte de proteínas. Entonces, se podría predecir las interacciones dentro de las proteínas. Sí, de los elementos dentro de las proteínas. Otra aplicación de estas redes de convolución se pueden servir para modelar la dinámica física de sistemas con gran precisión. Por ejemplo, tenemos este sistema de aquí. Esta es una simulación que fue hecha por este autor en 2016. Entonces tenemos esta simulación que se mueve de esta forma. Entonces, utilizando todos los conceptos que les mostré en la parte de teoría de grafos, el laplaciano y demás, podemos hacer una representación matricial de estos elementos y aplicarlos dentro de nuestra red de grafos para hacer una predicción del modelo. Entonces, fíjense aquí que ese es el valor verdadero, este es el valor, el modelado, utilizando la red de grafos. Y fíjense que también lo está haciendo
con respecto al valor a la simulación verdadera. No es perfecto, por supuesto, pero está prediciendo muy bien el comportamiento que tienen estos tubos. Este es otro ejemplo. Este es el real y este es el modelado por la red neuronal de grafos. Fíjense, comienzan igual, similar, y aquí sí existen ciertas discrepancias. Aquí sí hay más error. Y tenemos este de aquí y este modelado, que es muy similar. De hecho, son casi idénticos. En este el error fue muy bajo, en este el error fue moderado y en este el error sí fue un poco más grande. Pero fíjense que estas redes son muy potentes, dado que nos puede servir para poder hacer predicción de sistemas físicos, o como les mencioné anteriormente, para utilizarse en redes inalámbricas de sensores, o utilizarse para datos obtenidos de fuentes de citaciones, o de redes sociales, o datos de temperatura, para muchas aplicaciones en las cuales las redes neuronales convencionales o las redes neuronales de convolución no son aptas, dada la estructura de los datos. Porque como dije anteriormente, las redes de convolución normales exigen que esos datos estén como en una cuadrícula perfecta y tengan una simetría perfecta, que los datos estén modelados en esa forma. Y ya con esto creo que termino mi presentación. Esas son las referencias que utilicé dentro de la presentación. Son papers de personas que han hecho un gran trabajo en esta área. Y yo pues personalmente también ando trabajando en esta área y creo que vale la pena realmente enfocarse en esto, ya que es como investigación de un nivel bastante alto y que sí tiene cierto impacto a nivel, de hecho, mundial. He visto gente que hace muy buenos trabajos y están desarrollando cosas que son realmente novedosas en esta área. Es un área que apenas está creciendo y que por ende hay muchas cosas que se pueden realizar, muchas cosas nuevas y mucho desarrollo pendiente en un futuro. Y con esto termino. Muchas gracias. Mi contacto es jcastro@udel.edu, es mi correo institucional aquí en la universidad, por si alguien quiere contactarme y hablar sobre el tema. Muchas gracias.